¿Puede tener demonios un hijo de Dios? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy con esta enseñanza. Es una pregunta muy importante y controversial, y esta enseñanza va a ser profunda, va a ser un poco larga. Espero que sea de bendición y vamos a empezar. La pregunta es si un cristiano, un hijo de Dios, uno que se dice ser un creyente, que siga al Señor Jesús, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo y hasta ha recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que si puede tener espíritus inmundos, demonios. Esa es la pregunta. Para responder eso, primero tenemos que hacernos otra pregunta. Y se trata de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y se trata de tener la salvación. Un hijo de Dios que ha recibido el Espíritu Santo, ¿puede perder su salvación? Primero tenemos que empezar con esa pregunta, porque si no llegamos a un acuerdo en eso, que es elemental, que es un fundamento, entonces ¿cómo vamos a poder responder las demás cosas que son más difíciles? ¿Okay? Para responder esa pregunta, si se puede perder el Espíritu Santo, el sello de Dios, la salvación se puede perder al fin, vamos primeramente a Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51, versículo 10. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Si lo dijo David, significa que Dios sí puede quitar su Santo Espíritu. Vamos a Samuel capítulo 16. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 14. Y el Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Se apartó. Antes vimos que David le pedía al Señor que no quite de él su Espíritu Santo, y aquí vemos otro caso. Saúl, sí, el Espíritu Santo de Dios se apartó de él. Vamos ahora a otro ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 4, ya no tanto hablando del Espíritu de Dios dentro de personas, que estaban las personas, sino en el arca del pacto, que básicamente es muy similar. Tenemos que ver cómo es muy parecido. Capítulo 4, versículo 10 dice: Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada. ¿De dónde? Pues de los israelitas, del tabernáculo, de un lugar donde estaba. Fue tomada y muertos los dos hijos de Eli. Entonces fue tomada y estaba el arca en el campamento del enemigo. ¿Qué significa eso? Que ya no estaba el arca del pacto, el arca de Dios, donde moraba su espíritu en su pueblo, con su pueblo. No estaba ya con su pueblo, estaba con el enemigo. Pero no vamos a enfocarnos en el enemigo, estamos enfocándonos en los que simplemente ya no estaba con ellos en ese momento. Entonces se apartó también, otro ejemplo que se apartó. Y por último, para ya cerrar esta parte, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué dice no borraré su nombre? Porque, como dijo David, no quites tu espíritu, tu Santo Espíritu de mí. Igualmente, no borraré su nombre. ¿Por qué? Porque sí lo puede quitar de alguien, y porque sí puede borrar su nombre. ¿Ok? Entonces espero que ya eso haya quitado toda duda, que sí se puede perder la salvación. Ese es un fundamento, es muy importante entender esto, que el Espíritu de Dios se puede apartar de alguien, y la salvación una persona la puede perder si esa persona no persevera hasta el fin. Entonces, ¿qué significa eso? Que tener el Espíritu Santo de Dios no garantiza tu salvación. No garantiza tu salvación. El Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo es el sello de Dios. Es las arras de nuestra herencia. Un depósito perfecto que Dios hizo por nosotros. Si nos mantenemos fiel hasta el fin y peleamos la buena batalla hasta el fin.
¿Dónde vemos esto? Acabo de decir en Efesios capítulo 1, porque puede ser que te escandalices lo que acabo de decir, pero hay que prestar atención. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la promesa adquirida para la alabanza de su gloria. Arras, ¿qué significa arras? La palabra es arrabón, que significa un depósito, parte de un dinero dado de antemano para comprar propiedad como una seguridad. Es un depósito. No sé cuántos de ustedes han pagado un depósito alguna vez por un carro, una casa. Es lo mismo. Pero ¿qué significa un depósito? Por ejemplo, si tu padre paga el depósito de tu casa para que tú vivas ahí, ¿eso significa que ya automáticamente la casa te pertenece a ti? No, eso significa que igual tú tienes que pagar el resto del dinero que queda pagar. Es lo mismo con nosotros. Es un depósito, una garantía perfecta que Dios ha hecho por nosotros, que es perfecto, que no se puede romper, pero tiene una condición: que nosotros obedezcamos y nos mantengamos fieles a Él hasta el fin. Entonces, de igual manera, por eso digo, esto es muy importante que entendamos como un fundamento muy importante, que estemos de acuerdo en esto para avanzar, porque si te quedaste ahí y no entendiste, pues ahí te quedaste y va a ser muy difícil avanzar. Entonces, de igual manera, teniendo el sello de Dios, el Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, esa garantía, esa seguridad, de igual manera su Espíritu Santo, eso tampoco no garantiza, así como no garantiza que ya estás salvo en ese momento, así como la gente que pasa al altar, recibió a Jesús en su corazón y dice, ya pues soy salvo, y cuentan cuántas personas pasaron al altar, cuentan, bueno, 1, 2, 3, 100 personas, bueno, y cuentan a toda la congregación, 100 personas fueron salvas hoy. Entonces, es eso mismo, porque eso no es así. De igual manera que no garantiza tu salvación automáticamente, teniendo el Espíritu Santo de Dios, no garantiza que ya estés limpio de todo espíritu inmundo, que no puedas tener demonios dentro de ti y que nunca más pueda entrar un demonio también. No lo garantiza. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es el templo de Dios. Es una casa, y una casa tiene muchas habitaciones, muchos aposentos, muchos pisos. Tiene pisos también. Vamos a Mateo capítulo 12. Donde habla del espíritu inmundo que vuelve y hace mención del templo, de la casa, de un hombre, siendo el cuerpo de un hombre. Y esto lo hemos dicho muchas veces, pero vamos otra vez a decirlo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces está hablando aquí cuando el espíritu inmundo sale del hombre, del cuerpo del hombre. Y después dice que volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque el hombre, el cuerpo del hombre es igual a casa de espíritus. Puede ser la casa del espíritu de Dios o puede ser la casa de un espíritu inmundo. Pero mucha gente se confunde y dice, bueno, ya cuando recibes el Espíritu Santo es la casa de Dios y automáticamente es imposible que pueda haber demonios, y la gente se cierra y muere creyendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno se limita a esa forma de pensar, y lo que produce eso a lo largo es que no haya liberación en tu congregación, es que no eches fuera demonios, es que cuando alguien se manifiesta te inventes unas doctrinas que dice que eso es otra cosa y no es un demonio. ¿Por qué? Porque tienes tu doctrina y estás firme en tu doctrina y nadie te puede convencer. Y eso es un problema. Entonces vamos ahora a Primera de Reyes. Estamos hablando de la casa, el cuerpo, el templo de Dios. Primera de Reyes capítulo 6. Y voy a leer todo capítulo 6 prácticamente, bueno, casi todo,
porque aquí este capítulo habla de Salomón edificando el templo de Dios. Y es muy importante que prestemos atención porque esto de alguna forma u otra es una conexión de la forma que es nuestro cuerpo. Si ustedes prestan mucha atención y analizan bien toda esta forma del templo, tiene mucho que ver con el cuerpo humano. Porque de la forma que tuvo sabiduría Salomón, él no se lo inventó así nomás, eso vino de lo alto, esa sabiduría. Y hay una conexión al cuerpo humano. Entonces vamos a capítulo 6, versículo 2. Y voy a leerlo, así que lean conmigo por favor, porque voy a leerlo a una velocidad normal. La casa que el rey Salomón edificó al Señor tenía 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo, ahí está, tiene que prestar atención cuando dice espacios, pórticos, aposentos. ¿Por qué? Porque de igual manera es el cuerpo humano. Hay un pórtico, una parte más de afuera, hay espacios, hay salones, hay cuartos. El pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. ¿Qué se puede significar ventanas? No lo sé, pero eso es otra parte, es otra clave. Simplemente estamos viendo que hay ventanas, hay cuartos. Y versículo 5, edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, más aposentos, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. La parte ahí, lugar santísimo, hay que subrayar. E hizo cámaras laterales alrededor, más cámaras. El aposento de abajo era de 50 codos de ancho, y el del medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos. Está hablando de pisos. Son pisos. Porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento del medio estaba al lado derecho de la casa y se subía por una escalera de caracol. Escalera de caracol puede ser como la columna vertebral. Hay muchas cosas así parecidas al cuerpo humano. Acá tienen que analizar y simplemente no tienen que profundizar tanto, pero tienen que ver algo, tienen que analizar y tenemos que llegar a un acuerdo en algo muy importante, que hay muchos cuartos, hay muchos espacios, hay muchos lugares, pero hay solamente un lugar santísimo. Versículo 9. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra del Señor a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, y habitaré en ella, en ese templo, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Eso es lo mismo hoy. Por eso digo, no es una garantía total que tú tienes ese depósito del Espíritu Santo. Aquí hay una condición. Y que yo sepa, el Señor es mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado, solamente que hizo un nuevo pacto y se tiene que interpretar la palabra como Él lo dijo, como dijo el Señor Jesús. Pero igual estas condiciones son las mismas con el nuevo pacto. Que si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, si somos guiados para no pecar y andamos en santidad, pero si estamos andando en pecado, ya no estamos andando de acuerdo a sus estatutos y decretos, y Él se puede apartar de ese templo. Versículo 14. Así pues Salomón labró la casa y la terminó y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro. Versículo 16. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa
Esto es, el templo delante tenía 40 codos y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto del Señor. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que hay un lugar separado, aparte de los demás aposentos. O sea, están los aposentos, los pisos, los cuartos, está el piso 1, 2, 3, están escaleras. Hay diferentes lugares, espacios en el templo, muchos lugares, pero solamente hay un lugar santísimo. Igualmente nuestro cuerpo tiene muchos lugares, muchos espacios donde pueden entrar espíritus, pero hay un lugar santísimo. Y ahí solamente puede habitar el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está ahí, pues bueno, eso ya es otro tema. Pero ahí nomás puede habitar el Espíritu de Dios. Y hay testimonios, y he escuchado testimonios, hasta testimonios de espíritus inmundos cuando hablan, que cuando se menciona el lugar santísimo, declaran que ahí no pueden ir. Y se molestan porque saben que ahí está el lugar, el Espíritu Santo. No pueden tocar eso, no pueden entrar ahí. A menos que Dios mismo se aparte. Y ya es otro tema. Espero que hayan entendido esa parte. Vamos a avanzar. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Entonces en nosotros, hay un lugar santísimo en el templo de un edificio. Entonces en nosotros, ¿dónde está el Espíritu Santo? Pues, ¿en qué parte del cuerpo exactamente? No me voy a meter en ese tema. Simplemente es un lugar santísimo, un lugar especial, un lugar profundo, un lugar donde no se pueden meter demonios. Eso es lo único que sé. Porque la palabra misma lo dice, que es un lugar especial, santo. Y también testimonios que concuerdan que en el cuerpo hay un lugar donde los demonios no pueden ir, no pueden entrar. Vamos ahora, para dar más ejemplo del templo, vamos a Juan. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua a los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes. ¿Halló afuera del templo o en el templo? Era en el templo. Yo sé que, bueno, igual el pórtico, quizás la parte de afuera del templo, pero igual estaba dentro de las murallas. Era parte del templo, estaban en el templo, no afuera. A los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercadero. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Igualmente el Señor tiene celo de nosotros, celo de sus hijos y celo de nuestros cuerpos, para que no habite ahí cosa inmunda. Pero igual aquí se veía que en el templo igual había inmundicia, había cambistas, había esta gente que estaba haciendo mercader. Hoy es lo mismo. Hay espíritus que están por ahí en diferentes aposentos, quizás en el pórtico, quizás ya en aposentos más adentro, porque son cosas más profundas en nuestra personalidad, en nuestro carácter, que tienen que salir y están bien arraigados ahí. Y cuesta más tiempo, pero Dios es celoso de nosotros y nos quiere purificar. Él quiere purificar a su pueblo, quiere que nos santifiquemos más. Como está escrito Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, último capítulo de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué santifíquese? Porque tenemos que continuar hacia la meta, santificándonos. Es un proceso de santificación. Y el Señor está celoso de su pueblo y nos quiere para Él, pero Él nos ayuda, así como Él mismo hizo azotes y volcó las mesas y entonces botó a la gente que no tenía que estar ahí vendiendo cosas. Igual, a través de su Espíritu Santo, Él nos guía
para que nos santifiquemos y nos llena de su Espíritu Santo, para que cuando seamos llenos de su Espíritu Santo, eso empiece a echar fuera toda inmundicia. Ahora voy a dar un ejemplo práctico de lo que estoy hablando. Esto representa, esta copa de vidrio, representa tu cuerpo, el cuerpo. Y adentro he puesto unas canicas y unos objetos ahí que representan espíritus inmundos, representan demonios que están en el hombre. Y el Señor no quiere que esto esté dentro de ti. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se arrepiente, viene al Señor, confiesa sus pecados, es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Cuando uno realmente recibe el Espíritu Santo, esto es lo que sucede. Lo que sucede es que el Espíritu de Dios empieza de esta manera. Empieza a ser derramado sobre ti y te vas llenando de su Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Pues naturalmente va subiendo a la superficie la inmundicia, los espíritus inmundos. Y ahí, como ves, como puedes ver, han subido. Pero ¿qué pasa? No sé si te fijas, pero abajo todavía quedan cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando el Señor te llena de su Espíritu Santo, Él te va a cambiar, te va a dar un corazón nuevo para que ya no practiques el pecado, para que andes en santidad. Él te va a hacer recordar las Escrituras, va a traer a tu memoria y te va a decir lo que está bien, lo que está mal, para que no seas un niño influctuante y para que camines así como Él caminó. Él te va a dar el dominio propio y la fuerza. Entonces, estos espíritus inmundos que te llevaban a practicar voluntariamente el pecado tienen que salir. Y cuando eres lleno del Espíritu Santo, suben a la superficie y salen. Empiezan a salir. Y estos son los pecados, pues puede decir los pecados fuertes que ya un hijo de Dios no puede practicar. Y esos espíritus no tienen ya más lugar ahí. Suben a la superficie y salen fuera de alguna manera u otra. Pero ¿qué pasa? Hay todavía demonios aquí abajo. No sé si puedes ver que aquí abajo hay demonios. Hay todavía canicas ahí que representan los demonios. Y están bien metidos, bien arraigados a tu ser. O sea, están metidos en aposentos, en cuartos secretos. Y a veces tenemos que investigar qué está pasando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa lo otro? Y requiere una liberación. Requiere más tiempo, más dedicación. Requiere que tú ores y ayunes. Le pides al Señor, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y Él te va a mostrar. Y cuando Él te muestra, lo que sucede es que hay una liberación. Y no es así de simple. Tenemos que ir ahí y empezar a sacar estas cosas. Y las sacamos. Y las sacamos. Y eso es el proceso de santificación. Y ahí todavía queda. ¿Ves? Todavía queda. Y estamos, hermanos, en un proceso de santificación. Entonces, a veces sucede que por mucho tiempo quedan todavía cositas. Cosas que tienes que arreglar en tu carácter. Cosas que el Señor permite para probarte. Puede ser que se quede un mensajero de Satanás ahí para humillarte un poco, para que no te la creas. Muchas razones, pero estamos en un proceso y requiere liberación, requiere que tú te limpies más y más y más. Y a veces tienes una liberación y hasta no te diste cuenta que el Señor ya te libró de algo. Y no sabes por qué lloras tanto, no sabes por qué sientes que sale un suspiro fuerte y sientes que salió un espíritu. Pero tú te postraste en la presencia de Dios y buscaste de Él y hallaste misericordia y oportuno socorro y salió ese espíritu. Pero mayormente para cosas así profundas es necesario liberación, o sea, que alguien ore por ti. De eso se trata, hermanos. Bueno, espero que eso haya ayudado. Vamos a continuar ahora. Vamos a continuar con la enseñanza, pero me gusta a veces ser práctico para que puedan entenderlo de una manera visual, porque así yo mejor comprendía en la escuela, visualmente. Ahora quiero hablar de algo muy importante. Continuando esta enseñanza, habíamos hablado de la salvación que se puede perder, del Espíritu de Dios que puede dejar a alguien. Lo hemos
explicado y hemos comprobado eso con las Escrituras. Y de igual manera estoy mostrándoles que es un proceso de santificación y a veces no es así de fácil, no es así de simple. Hay diferentes aposentos, diferentes lugares, diferentes capas que tenemos que penetrar para llegar ahí a problemas que están bien arraigadas en nuestra personalidad, en nuestro pasado, y son espíritus, es algo espiritual. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esta enseñanza? Bueno, por amor a todo el pueblo de Dios, por falta de conocimiento y también porque hay muchos detractores. Y no hacemos esto para responder a solamente los detractores, pero los detractores es parte de todo esto, porque ellos causan no solamente división, sino duda y confusión para que tú no puedas ser efectivo en el llamado que tienes. Y uno de los llamados básicos y elementales de todo creyente es que echarán fuera demonios. Tarde o temprano te va a tocar echar fuera un demonio. ¿Y dónde están los demonios? Mayormente pues se van a manifestar dentro del círculo de hermanos. Quizás más al principio del camino de ese hermano, pero hay un momento que se manifiestan. Entonces los detractores tienen estas características. Tienen 3 en particular que he escrito. La primera es que nunca han echado fuera un demonio. Entonces tienen que, cuando vean a un detractor que dice que no echen fuera demonios, que los cristianos no pueden tener demonios, que empieza con todo ese rollo, ese cuento, tienes que fijarte bien las características. Número 1, nunca han echado fuera un demonio. Número 2, nunca han tenido liberación. Y número 3, son sensuales. ¿Qué significa eso? Que no son guiados por el Espíritu de Dios y se nota que no hay poder, no hay autoridad, solamente es letra y solamente conocimiento humano que uno puede adquirir leyendo la Escritura, claro, pero no son guiados por el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios y se nota claramente. Pero lo que más tú puedes notar sin tener que discernir mucho es que nunca han tenido liberación y nunca han echado fuera un demonio. Y cuando yo digo nunca han echado fuera un demonio, ellos pueden decir, sí, yo eché fuera, yo dije fuera, y ese hermano de ella después de eso ya se sintió mejor. Yo estoy hablando con la clase de manifestaciones que menciona la palabra de Dios y que también son confirmadas por los hermanos que hemos tenido parte en liberación. Entonces, ¿cómo se manifiestan los demonios? Para que ustedes sepan cómo hablar de estos detractores y que analicen cómo se manifiestan los demonios. Vamos a Marcos, para empezar esta parte, Marcos capítulo 3, verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Lo primero que, una de las características cuando se manifiesta un demonio, no siempre va a ser una manifestación grande y bullosa, pero hay claves acá en la Biblia. Hay claves. Y cuando mencionan las claves, tienes que prestar atención. Porque sí, van a haber manifestaciones así y tienen que haber manifestaciones así por amor a los débiles y para que tú mismo sepas que Dios está confirmando a través de los dones que tú le estás sirviendo a Él y que su nombre, cuando es invocado, tiene poder. Y tú tienes que saber eso. Tienes que saberlo para que tu fe aumenta. Entonces ahí daban voces diciendo, ¿quién daba voces? Los espíritus. ¿A través de quién? A través de las personas. O sea, la persona hablaba y daban voces, pero ya no era la persona hablando, sino que otro ser tomó la boca de la persona y empezó a hablar a través de la persona. Una manifestación verbal, como hemos enseñado. Y dando voces. Entonces, eso es una manifestación. Pregúntale a la persona que dice que los detractores has echado fuera un demonio con las señales, las manifestaciones que están escritas. Vamos a continuar con más manifestaciones. Marcos capítulo 9, versículo 17, dice, y respondiendo, esto es el niño lunático, y respondiendo uno a la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. ¿Y qué pasa con el espíritu mudo cuando se manifiesta? El cual donde quiera que le toma, o sea, cuando lo toma, cuando se manifiesta el demonio lo toma y es evidente que lo está tomando y ya no es el niño, sino el demonio manifestando su naturaleza, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Después abajo
versículo 26 dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y quedó como muerto. ¿Qué sucede, hermanos? Que así igual como lo vemos en la vida hoy en día, lo que estamos viviendo, experimentando, pasa exactamente lo mismo. Empieza a gritar lo que tú puedes ver como que la gente está gritando, el hermanito está gritando, la señora está gritando. Es el espíritu inmundo que está gritando, hermanos, a través de la persona. Porque tú solamente ves la persona, ves la parte, el cascarón, el cuerpo abriendo la boca y gritando, pero es el espíritu inmundo que está tomando control y está gritando, porque sabe que le llegó su hora, o se está manifestando, como en este caso el muchacho que se manifestaba, crujiendo los dientes, sacudiéndole, pero igual manera cuando el Señor sacó fuera al demonio, porque uno puede decir, bueno, lo sacude porque así pues es la enfermedad que tenía, pues igual manera cuando el Señor lo sacó, lo echó fuera, igual lo sacudió con violencia. La misma manifestación, pero con más violencia, porque el demonio estaba saliendo. Pero es una manifestación que vemos también hoy en día. Tienen que tomar nota de eso. Y entonces le pregunta al detractor, ¿has echado fuera demonios y alguna vez has visto, de acuerdo a las manifestaciones que están escritas, gritando, que la persona pierde control y grita, que está crujiendo los dientes, sale espumarajo, sale vómito, que sacude con violencia, se caen al piso y sacuden, se revuelcan? Esto pasa mucho hoy en día. Y es normal cuando realmente la presencia de Dios está fuerte ahí y un espíritu inmundo está siendo atormentado y tiene que salir fuera. Se manifiesta de diversas maneras, pero estas cosas son normales. Vamos a continuar. De ahí Hechos, otro testimonio para ver cómo se manifiestan. Hechos capítulo 8. Versículo 7 dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. O sea, básicamente cuando salían de la persona, salían como gritando. Entonces, cuando detractores ven videos de gente gritando porque están siendo expulsados los demonios, dicen, no, eso es puro carismático, pentecostal, y se inventan unos nombres cuando están gritando, porque el demonio está gritando porque está saliendo, porque son alientos, son espíritus, son neumas, es como un suspiro que sale una fuerza de la persona, sale y sale fuera. Y gritan. Cuando la persona pierde el control porque ese espíritu es fuerte y sale, gritan el espíritu y la persona, a través de la persona está gritando. Entonces, los detractores tienen que tener mucho cuidado porque no saben lo que están hablando. Y ustedes que a veces se puede llegar a una discusión, que no es bueno, no lo recomiendo, pero va a tocar, porque en la congregación va a haber gente que duda, va a haber gente que dice, no tienes que hacer eso. O no. De cualquier manera van a dudar y van a sembrar duda y confusión. Entonces, nunca han tenido liberación y nunca han echado fuera un demonio de acuerdo a las manifestaciones que estamos dando, que son las evidentes, las que cuando tú ves, tú dices, eso es poder de Dios. No puedo negarlo que eso es de Dios, así como Simón el mago vio que cuando ponían las manos recibían el Espíritu Santo y echaban fuera demonios. Ahí mismo empieza a hablar de Simón. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y vio y se asombró, porque vio que claramente salían demonios. No es que le contaron, sí, este hombre echa fuera demonios y después la persona se sintió mejor. No, o sea que él vio a la persona gritando, el demonio saliendo, y ya no era la persona que estaba hablando, que estaba gritando, era un demonio. Son cosas evidentes que no se pueden cuestionar, son irrefutables, son experiencias que uno ha vivido en carne propia y las otras personas también están experimentando lo mismo porque están viendo a la persona manifestándose, ese demonio manifestándose. Y lo digo de esta manera porque quiero que quede bien claro. Entonces, los detractores usan, entonces, ¿qué usan para defenderse o para excusarse, para justificarse? Vamos a 2 Corintios. No tienen mucho que usar realmente, simplemente dicen que no porque no es posible, no porque no, o sea, no te dicen por qué. Pero cuando usan Biblia, bueno, usan casi siempre lo mismo, no usan nada nuevo.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Bien, bien poético, ¿no? Usan eso para este tema. O sea, lo usan fuera de contexto. Y qué concordia Cristo con Belial, y qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Entonces, no puede haber un ídolo, no puede haber un espíritu inmundo. ¿Qué compañerismo tiene luz con las tinieblas? No puede, y eso lo he escuchado. Aún entre hermanos que han estado con nosotros, lo he escuchado. Cuando poco a poco se empezaban a apartar, y cuando yo veía que hablaban, esta era una de las cosas que hablaban fueron estas, y citaban esto. Y decían, no, y me acuerdo que decían, ¿por qué tiene manifestaciones? Ella debería estar bien. Ella aceptó al Señor, se ha arrepentido, ya vive en santidad y obedece al Señor. ¿Por qué sigue eso? Algo está mal. Decían, no, eso no es de Dios, porque qué compañerismo. Y hermanos, ¿dónde están sus hermanitos hoy día? ¿Dónde están esos hermanitos hoy día? Entonces, vamos a avanzar. No se puede negar que los demonios existen, si no tendrías que negar las escrituras totalmente. Entonces, quiero hacer unas preguntas a los detractores, y esto no me estoy enfocando en los detractores, sino que esto es para enseñar. Pero es bueno enseñar también de esta manera preguntando para ver que no tiene sentido a veces lo que dicen. Una pregunta a los detractores. ¿Quién tiene demonio entonces? Si un hijo de Dios, un cristiano, un creyente, no tiene demonio, entonces, ¿quién tiene demonios? O sea, ¿solamente los locos? ¿Solamente los epilépticos? ¿Los enfermos mentales? ¿Los inconversos? ¿Solamente ellos tienen demonios? ¿Solamente ellos? ¿Y qué usan? Bueno, usan el endemoniado gadareno, que como estaba demente, no estaba en su juicio cabal, entonces tenía demonios porque estaba endemoniado, en el sentido de que perdió la mente. Y dicen, ahí hay un demonio, porque estaba loco. El niño lunático, porque era mudo y tonto, no respondía a su padre, lo tomaba el demonio, tenía epilepsia. O sea, ese ahí se ve un demonio, ese sí. O el ciego y mudo, vamos a Mateo 12. El ciego y mudo, ese sí tiene demonio. Bueno, sí tenía demonio porque lo dice la palabra, claro. Capítulo 12 de Mateo, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Dice, no, ese sí tiene demonio. Entonces ahora, estas personas que vamos a mencionar ahora, también estaban dementes, locos, epilépticos, no eran creyentes. Vamos a primer ejemplo. Estas personas, Lucas capítulo 8, también estaban así, estaban locos. Capítulo 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, ahí decía que estaba loca. ¿Tú crees que era una loca? Era una demente, epiléptica, muda, ciega, sorda. ¿Crees que era todas esas cosas o simplemente salieron 7 demonios? ¿Y crees que era inconversa? ¿Tú crees que ella no creía en el Señor? ¿Tú crees que el Señor era movido por incredulidad? Piensa, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Había en la sinagoga. Entonces, ¿ustedes creen que en un lugar como en la sinagoga, sabiendo cómo son los fariseos, que dejaban ahí un hombre loco gritando, entrar así nomás? ¿Ustedes creen eso? ¿O creen que el Señor, cuando entró en la presencia de Dios en ese lugar, en esa sinagoga, el demonio se manifestó en un hombre normal que estaba ahí? Un hombre normal que tenía un demonio. Tercer ejemplo, Hechos, capítulo 16, versículo 16.
Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Esta chica era una demente, una loca, una epiléptica, o era una muchacha que estaba anunciando una verdad, diciendo una verdad, que eran siervos de Dios, y eso es verdad. Pero ¿qué pasa? Que ella tenía un espíritu impostor, un espíritu de error. Si Pablo hubiera sido una persona que no tiene discernimiento, como muchos hoy en día, hubieran recibido a ese espíritu impostor. Eso es verdad, eso, wow, yo soy el tremendo. No, ven, dame más profecía, más palabra para mí, levántame más el ego. Él vio ese espíritu impostor y lo echó fuera en el nombre de Jesús. Pero esa muchacha, nuevamente pregunto a los detractores, piensen, usen el sentido común, ella era una loca. Ahí decía que era una demente, una endemoniada, porque muchas veces cuando la palabra en el Evangelio habla de endemoniados, sí, se refería también a locos, pero no siempre, o sea, gente que el demonio había tomado la mente, pero no siempre se había tomado la mente, como en estos casos que acabamos de dar. El hombre de la sinagoga, María Magdalena y esta muchacha divina, no estaban locos, no parece, no hay testimonio que estaban locos. Tenía un espíritu que decía verdad, pero un espíritu de error, un espíritu impostor que quería entrar a la congregación, entrar en el círculo de los hijos de Dios. Otra pregunta a los detractores. ¿Cuándo ya se van los demonios de una persona? Entonces hemos visto, ¿quiénes tienen los demonios? Pues lo puede tener cualquier persona. Entonces, ustedes, pueden decir, ok, pero no puede estar en un hijo de Dios. Sí puede ser cualquier persona en general, pero en un hijo de Dios que ya es un hombre que se ha convertido, ha nacido de nuevo, se ha arrepentido, se ha bautizado, ha recibido el Espíritu Santo. O sea, en ellos ya no puede haber demonios. Entonces mi pregunta sería, ¿en qué momento exactamente los demonios, como hemos visto acá, en qué momento ya salen todos? Esa es mi pregunta para los detractores. ¿En qué momento exactamente ya todos los demonios salen automáticamente? Tiene que haber un momento, es mi pregunta. Ustedes que saben mucho, les preguntaría en qué momento ya salen. Cuando aceptas al Señor, cuando te arrepientes, ya salen. Cuando te bautizas en el agua, salen todos automáticamente. Haces una oración confesando tus pecados y salen automáticamente. Lloras un poquito y salen todos automáticamente. ¿Cómo sabes tú? ¿Han habido manifestaciones como las que están escritas? ¿Cómo sabes tú? Entonces, para ir concluyendo, el mensaje es claro, y le voy a decir lo mismo que dijo el Señor, que no le des lo santo de Dios a los perros, no le des lo santo a los perros. Yo diría en esta enseñanza y con este tema, no le des lo santo de Dios a los detractores. Vamos a Marcos capítulo 7. A la gente que habla así, no le des lo santo. Versículo 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, un demonio, luego que oyó de él vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella, y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Entonces a Dios no le gusta desperdiciar los dones en los que no son
creyentes, en los que no son hijos de Dios. El pan de los hijos. ¿Quiénes son los hijos? Uno que recibió el Espíritu Santo, punto. O sea, uno que recibió el sello de Dios, las arras de nuestra herencia, el sello de Dios, el Espíritu de Dios, es un hijo de Dios. ¿Ok? Y liberación, porque aquí está hablando de echar fuera un demonio, o sea, liberación es para los hijos de Dios, no para los incrédulos. Sí, puedes echar fuera un demonio, un loco, un demente, como el endemoniado gadareno, como el niño lunático, pero eso es un caso difícil, donde la mente está cautiva. Pero liberación en general es para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Es un don celestial para la sanidad del pueblo de Dios. Mateo capítulo 7. Versículo 6 dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Muy importante, no sea que las pisoteen, ¿a qué? O sea, que desperdicien los dones, que menosprecien los dones celestiales. A Dios no le gusta desperdiciar sus dones. Y encima, que vuelvan después de menospreciar y pisotear los dones del Señor, vuelvan y os despedacen a ti, al que está haciendo la liberación, al que está tocando este tema. No sea que vuelvan y te acusen a ti de ser un pentecostal carismático, que tienes un espíritu raro, que estás hipnotizando, que estás causando un control mental a la gente. No sea que te detracten a ti, que te difamen a ti, que te acusen a ti y que tú caigas en condenación, en confusión, en duda, y que tú te cuestiones a ti mismo la fe de Dios y los dones que Él te ha dado. No sea que te acusen y tú creas sus mentiras. No desperdicies, no des lo santo a los cerdos, a los perros, porque van a pisotearlo y después te van a herir a ti con sus palabras. Aunque te crea fuerte, te puede doler. Y por último, vamos a Mateo capítulo 12. Esto ya es lo último que quiero decir a los detractores, y es una advertencia, pero también, como digo, es para enseñar al pueblo de Dios sobre este tema. Mateo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermanos, vamos a hablar un poquito de este tema, que no es la enseñanza de hoy, la blasfemia del Espíritu Santo, pero vamos a tocarlo brevemente en este tema porque es el tema. El hecho fuera un demonio, ciego y mudo. Un hombre ciego y mudo es una persona que está media loca, se podía decir también, ciego y mudo. Y le trajeron, cuando lo sanó, echó fuera el demonio, y el hombre, al resultado de que el demonio salga, fue sanado. Y en este acto, los fariseos dicen: no lo echa fuera, sino por el espíritu de Belcebú, el príncipe de los demonios. En ese contexto estaba hablando. Y algo muy parecido pasa hoy en día con los detractores, con los cerdos y los perros que pisotean las perlas, los dones de Dios, menosprecian los dones y vuelven y te pueden decir cosas así, porque si a él le dijeron Belcebú, ¿cuánto más a ti? ¿Cuánto más a ustedes? Y puede doler que te digan, puede doler que te difamen, puede doler que te hablen mal de ti, y puede doler cuando otros hermanitos le crean a ellos y ves que sus corazones cambian contigo. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo
hecho fuera de los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera de los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si por el Espíritu de Dios echas fuera demonios, ha llegado el reino de Dios. Esto es muy importante. Es una señal que se ve con manifestaciones, dando grandes voces, sacudiendo con violencia, espumarajos, crujiendo los dientes, hablando, cuando oyendo a las personas hablando, el demonio habla. Muchos testimonios se manifiestan y los echas fuera. Y cuando eso pasa, sabes que ha llegado el reino de Dios. Y cuando alguien habla en contra de eso, hermanos, cuando alguien habla en contra de eso, está así de cerca de blasfemar en contra del Espíritu Santo, algo que no tiene perdón, ni hoy ni nunca, de acuerdo a lo que dijo el Señor Jesús. Y eso es muy peligroso. Es una advertencia para detractores que hablan en contra de la liberación, que hablan diciendo que tienen un espíritu que manipula a los otros espíritus y muchas cosas. No voy a entrar en todo lo que dicen, pero están a un pelo de blasfemar el Espíritu Santo. Y cuando lo hacen, quedan ciegos. Y Dios se encarga de mandar a sus ángeles que haga que se queden ciegos. Entonces la respuesta es igual de siempre, déjalos. Pero a la vez quería tocar estos temas porque quería enseñar esto para que sea irrefutable, para que entiendan, para que puedan ver que no solamente los locos, epilépticos, dementes tienen demonios, y para nada los inconversos. ¿Por qué? Porque vemos claramente que esto es para los hijos de Dios. Dios no le gusta desperdiciar. La madre de la hija vino y la madre tenía fe. Ella creía totalmente en el Señor, que podía sanar a su hija. Es una creyente. Y él dijo, esto es para los hijos. ¿Qué hijos está hablando el Señor? Pues sus hijos, su pueblo. Nada ha cambiado. Nosotros hemos cambiado con doctrinas falsas. Así que espero que esto haya sido bendición para ustedes, queridos hermanos. Y vamos a estar haciendo más temas de esto, si Dios permite, pero creo que es necesario que tengamos un mismo sentir para que avancemos, porque estamos muy limitados, el pueblo de Dios, en este tema, me he dado cuenta, y me gustaría avanzar, quisiera que ya avancemos. Yo creo que muchos de nosotros queremos avanzar, pero estamos un poco lentos por amor a los débiles y a los escogidos, que aún tienen duda y confusión. Ok, hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes.